hablamos de cáncer, inevitablemente tenemos que hablar de los aspectos generales. Tenemos que hablar de los aspectos generales. O sea, el cáncer siempre hay que hablar de la epidemiología, de la histología, los factores de riesgo, etc. Entonces, hablemos un poquito de los aspectos generales. Lo primero que deben recordar es que el cáncer de ovario en los países desarrollados ocupa una causa frecuente, ¿ya? Suele estar por encima de cáncer de cervix y por debajo de cáncer de útero y de mama, ¿ya? Está ocupando el cuarto lugar, tercer lugar, dependiendo. Como ven en este mapita, es mucho más prevalente en el hemisferio norte y sobre todo en Europa del Este. Noten, lo más prevalente del cáncer de ovario es Europa del Este, incluido Rusia. Donde menos cáncer de ovario tenemos es en el hemisferio sur. Noten, ¿ya? Esa es una característica peculiar. Bien, ahora respecto a la edad es súper importante. El cáncer de de ovario, suele aumentar proporcionalmente a la edad, siendo su pico alrededor de los 70 años. Este es un cáncer entonces de las mujeres ancianas. Ese es dato. Este es un cáncer que se presenta más en mujeres ancianas. Pero hay presentación en niñas, yo sé, pero en general, si sumamos todos los cánceres de ovario, es más frecuente en ancianos. ¿Qué más tienen que tener en claro? Los cánceres de ovario son de varios tipos, ¿correcto? Más adelante vamos a ver su clasificación histológica. Por lo tanto, cada tipo tiene factores de riesgo diferentes, tiene un pronóstico diferente, tiene un tratamiento diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me voy a poner a explicarles cada tipo de cáncer de ovario. Sería muy largo la sesión. Entonces, nos vamos a enfocar en ciertos tipos de cáncer de ovario. En ciertos tipos, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, les voy a explicar los factores de riesgo, la histología, los diagnósticos y el tratamiento de diversos tipos. Entonces, yo necesito que ustedes tomen nota, considerando que voy a constantemente ir cambiando de tipos. No puedo explicarles tipo por tipo porque sería imposible, muy largo la clase. Entonces lo que mejor vamos a hacer es agrupar en cada aspecto general, diagnóstico y tratamiento, el concepto de varios tipos, ¿ya? Para que me entiendan mejor. Voy a hacerles un ejemplo. Yo puedo enseñarles cáncer de ovario de la siguiente manera. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, N tipos de ovario y en cada uno aspectos generales, diagnóstico, tratamiento. Entonces en cada uno tú harías, de cada tipo tendrías esto. Y se te hace una tabla infinita, difícil de estudiar después, se te complica la vida. Lo que yo prefiero hacer es esto. Aspectos generales, diagnóstico, tratamiento. Y dentro de esas clústeres de conocimiento, te pongo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, tipo 2, porque no hay nada más que decir. Tipo 3, tipo 5, tipo 6, porque ahí sí hay que hablar. O sea, prefiero agruparte los datos que tienes que saber en cada clúster que estar hablando tipo por tipo. ¿Está bien? ¿Ya? Correcto. Entonces, lo primero que hemos visto acá es la prevalencia. Entonces, lo que les he hablado acá de prevalencia del hemisferio norte, de 70 años, es respecto al tipo epitelial. O sea, nos hemos referido a la distribución del cáncer de tipo epitelial, ¿correcto? Porque el cáncer de tipo germinal, el germinal prevalece en estas épocas. El germinal es de las primeras etapas de la vida, ¿ya? Antes de los 30 años. En cambio, el epitelial es de las ancianas. El epitelial. ¿Ya está? Primer datito. Muy bien. Ahora vamos a factores de riesgo. Vamos a combinar. Entonces, la edad es un factor de riesgo para los carcinomas epiteliales en las mujeres mayores a 70 años. ¿Correcto? Factor de riesgo epitelial. La nuliparidad. El no tener hijitos, la nuliparidad
también se asocia a los epiteliales, también se asocia a los epiteliales, por la famosa teoría de la ovulación incesante. Entonces yo les dije, una mujer puede llegar a tener 400 ovulaciones en su vida fértil. Si no sale embarazada, va a tener por lo menos 400 heridas en sus ovarios. Una de esas puede terminar haciendo un cáncer. Esa es la teoría de la ovulación incesante. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos los factores familiares. Los factores familiares. Entonces, en el factor familiar vamos a hablar de herencia autosómica recesiva, o sea, no dominante, sino recesiva, ¿ya? Entonces, en el factor familiar es una tía, una prima, una hermana con cáncer de ovario, cáncer de útero, etcétera, que se van relacionando entre ellos. Entonces, esos son varios genes, correcto, varios genes broncogénicos que puedes asociar al cáncer de ovario. Entonces, por eso es que tenemos el síndrome de cáncer de ovario hereditario, el síndrome de cáncer de ovario y mama familiar, ¿correcto? Y los otros síndromes de cáncer de ovario como el asociado al síndrome de Lynch. ¿Ya? Entonces hay bastante componente genético, pero cuando digo familiar me refiero a otros genes relacionados en la familia que van. ¿Ya? Que van. Entonces, por ejemplo, los carcinomas endometrioides, correcto, o de células clara, se asocian a ciertos rasgos familiares de antecedente de endometriosis, por ejemplo. Los carcinomas germinales se asocian a factores familiares de riesgo de tumores de la línea central. Entonces es variado, hay bastante componente familiar. Sin embargo, vamos a los genéticos. Entonces acá entra otra vez el BRCA, el BRCA1 y BRCA2. El gen BRCA1 y 2 genera herencia autosómica dominante, o sea, un síndrome de cáncer de ovario familiar hereditario, mamá, abuela, hija, nieta, ¿correcto? O también asociado a cáncer de mama y ovario hereditario, mamá, hija, nietos, bisnietos, o sea, línea vertical, ¿ya? Los genes BRCA. Muy bien. Sin embargo, muchas pacientes con cáncer de ovario no tienen antecedente familiar ni antecedente genético BRCA. Simplemente son ancianas con nuliparidad que han hecho mutaciones de factores como los genes NEU, KRAS, ONC-GYN, bueno, ya todos los oncogenes que conocemos involucrados en el cáncer de ovario. Así que no necesariamente va a haber un antecedente familiar marcado. ¿Está bien? Histología, que esto es lo más complejo. La histología es lo más complejo, pero lo vamos a explicar pausado para que no te tranques. Entonces, en la formación del ovario, desde el punto de vista embriológico, ya ustedes tienen que saber que el ovario se forma de las crestas gonadales. Las crestas gonadales, que son mesénquima, se rodean de un epitelio que viene del celoma, epitelio celómico, ¿ya? Y a esas crestas gonadales rodeadas de epitelio celómico migran desde el saco vitelino, que es endodermo, migran las células germinales. Eso que están viendo ahí son las células germinales. Entonces, como ves, hay tres colores, rojo, azul y verde. Entonces, el color azul se refiere a todo el epitelio celómico que estoy pintando ahí, que recubre los ovarios. Esa es una potencial fuente de cáncer. Y es más, es la fuente de cáncer más frecuente, el celoma. ¿Por qué? Porque tiene células madre pluripotenciales que se pueden activar y generar cáncer. Es el que se lesiona en la ovulación incesante, porque se hacen heridas en ese epitelio y cuando te haces 400 heridas, tienes 400 probabilidades de una displasia, ¿ya? Aunque se ha visto, y ojo, este es un buen dato,
se ha visto que el celoma de las trompas parece ser el origen real del cáncer de ovario y no necesariamente el celoma de los ovarios. Hay un buen dato, pero igual sigue siendo celoma. Muy bien. Luego tenemos el color verde. El color verde que están viendo acá son las células germinales del saco vitelino que han migrado. ¿Qué vendrían a ser estas de acá? Estas son las células germinales. Otra potencial fuente de cáncer, las células germinales. Como se darán cuenta, las células germinales siempre son potencialmente cancerígenas, porque tienen la capacidad de división. Van a dar un feto a futuro. Entonces, estas son las células que más se exponen a la radiación. Cuando una mujer se expone a la radiación, lo más probable es que desencadene cánceres de este tipo, ¿ya? Porque son muy sensibles. Y de la misma forma, los cánceres de estas células son bastante sensibles a la radioterapia, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, de rojo, tenemos el mesénquima gonadal, la cresta gonadal, que nos dio esto de acá. Esto que están viendo es el estroma no funcionante, porque es de sostén. Entonces, esta flecha simboliza el estroma no funcionante. Pero este estroma de acá, que estoy pintando, o que estoy subrayando, voy a ponerle con otro color, ¿ya? Un rojo más oscuro. Este que estoy pintando, que se ha transformado en granulosa, y este de afuera que se ha transformado en teca, ¿ese también es estroma, profe? Sí, pero es un estroma funcionante, porque produce hormonas. Entonces tengo tumores de estroma no funcionante y tumores de estroma funcionante. Entonces de esa forma tengo 3 estirpes para el cáncer: el epitelio celómico, la germinal y el estromal. Entonces el epitelio celómico, las células germinales y el estromal, en ese orden, ¿ya? Esta estadística es variable, lo vas a encontrar en diferentes proporciones, pero más o menos el epitelio celómico es un 90%. El germinal más o menos es un 5 a 10%. Y el estromal menos del 5%. En otra literatura vas a encontrar el celómico 85%, el germinal 10 a 15%, el estromal menos de 10%. Ya eso es variable. Lo que sí quiero que recuerdes es que los tumores epiteliales son el primer puesto en frecuencia, los germinales el segundo y los estromales el tercero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dentro de cada uno van a existir subtipos histológicos, subtipos, ¿ya? Entonces, el epitelio celómico, como ves acá, te puede dar la estirpe serosa, que es la más frecuente. Por eso se llama cistoadenocarcinoma seroso, el más frecuente. Maligno, ¿ya? Le vamos a poner una M de malignidad. Maligno, ¿ya? Muy bien. En segundo lugar de maligno tienes el cistoadenocarcinoma endometrioide. Se llama así porque se parece al endometrio. Maligno. Y en tercer lugar de maligno tienes el cistoadenocarcinoma mucinoso porque produce mucina. Maligno. ¿Correcto? Luego tienes tumores un poquito más raros, como el tumor de Brenner, que lo voy a hacer vamos a seguir pintándolo de amarillo, tumor de Brenner, pero este tumor de Brenner es benigno, ¿ya? Luego tienes el tumor de células claras, que también es maligno. ¿Brenner puede ser maligno? Sí, pero no es lo más probable. ¿Listo? Ya está. Esos son tus tumores epiteliales celómicos en orden y por malignidad. ¿Correcto? Ya. Ahora, tú me preguntarás, y doctor, ¿el seroso, endometrioide y el mucinoso, hay variantes benignas? Sí, correcto. Y cuando hay variantes benignas, el más frecuente es el seroso y en segundo lugar el mucinoso, de las benignas. Pero en las malignas gana el endometrioide. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al germinal. El germinal, como ves acá, el germinal tiene a la cabeza, el más frecuente de todos, el famoso quiste dermoide. El quiste dermoide es benigno. Y luego tiene el disgerminoma, el saco vitelino,
los teratomas inmaduros, el carcinoma embrionario, ¿correcto? El coriocarcinoma, que todos estos son maligno. Todos son malignos. ¿Está bien? Obviamente, como ves el orden, el número 1 de maligno es el disgerminoma, el segundo lugar de maligno es el saco vitelino. Pero todos los malignos son más raros que el benigno. Por eso lo he puesto arriba. El quiste dermoide manda, que es benigno. Bien. Y luego en el estromal tenemos al fibroma, correcto, al tumor de granulosa y al tecoma. ¿Ya? Entonces, el fibroma es benigno. El tumor de granulosa y el tecoma son malignos. Pero el fibroma por frecuencia va arriba, porque es el más frecuente. ¿Ya? Benigno. Muy bien. Entonces, ahí te he dado las características de cada uno de ellos. Desde el punto de vista de frecuencia y de malignidad. Muy bien. Ahora, vamos a apuntar algunos datos de cada uno de ellos que tú deberías recordar para fines de una posible pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, ya no lo voy a escribir acá para no recargarlo, no tiene mucho sentido, voy a ir desarrollándolo uno por uno. ¿Ya? Entonces, arrancamos, profe. ¿Qué tengo que saber de los tumores epiteliales celómicos? De todos. Son los más frecuentes, suelen ser en mujeres ancianas, ¿correcto? Y son los que se asocian a las mutaciones genéticas, BRCA y el resto de genes que hemos hablado. Listo. ¿Qué tengo que saber de los germinales? Son los más frecuentes en las niñas o en las prepúberes o en menores de 30 años, o sea, en las mujeres jóvenes. Suelen estar asociados a radiación y suelen asociarse a tumores de la línea media. ¿Ya? Crecen muy grande. Ahorita vamos a hablar de crecimiento, ¿ya? No voy a meterme todavía. Vamos a estroma. ¿Qué tengo que saber de estroma? Los de estroma son los más raros de todos. Son de la mujer en edad fértil. ¿Correcto? De la mujer en edad fértil. Listo. Seguimos. Vamos a ver ahora el patrón de crecimiento, algún dato histológico y algún dato clínico, ¿ya? De cada uno. Entonces, arrancamos, ¿ah? El cistoadenocarcinoma seroso, este de acá. Vamos a arrancar con este de acá. Entonces, el cistoadenocarcinoma seroso suele crecer bilateral. Son grandes y a la biopsia tienen los cuerpos de samoma. Es importante. Corpúsculos de samoma, que son calcificaciones. ¿Ya? Ese es el seroso. Importante. Luego tienes el endometrioide. El endometrioide, como dato, crece con un tejido similar al del útero. Y se ha asociado a pacientes con endometriosis. Este tumor endometrioide es bastante friable y hemorrágico. ¿Ya? Bien. Mucinoso. ¿Qué tienes que saber del mucinoso? El mucinoso suele ser unilateral, o sea, de un lado. Y dentro suele tener mucina. Esa mucina, cuando se rompe, se esparce en el peritoneo y genera un pseudomixoma peritoneal. ¿Correcto? Pseudomixoma peritoneal. Entonces, esa es la complicación del mucinoso. Además, el mucinoso, como consume albúmina para su mucina, te hace caquexia, o sea, la paciente hace más rápido caquexia. Bien. Brenner. El tumor de Brenner tiene un dato curioso, que sus células parecen al urotelio, se parecen a células del urotelio, se hacen unos nichos parecidas al urotelio. Y el tumor de Brenner suele ser sólido. Todos los de arriba que les he mostrado eran quísticos complejos, el mucinoso, endometrioide, seroso, quísticos complejos. Pero el Brenner, sólido. Y por eso le he puesto asterisco, porque es sólido. ¿Ya? Muy bien. Luego tienes abajo el tumor de células claras, que es un poco más raro y que se asocia también a endometriosis. Por lo tanto, tanto en el
en el endometrioide como en células claras está contraindicado el uso de terapia de reemplazo hormonal porque los pueden hacer crecer. ¿Ya? Bien, vamos a los germinales. En los germinales ya les hablé del quiste dermoide o teratoma quístico maduro, ¿no? Es un tumor derivado de las capas embrionarias, por lo menos dos de ellas, que es un tumor que da tejido de las tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Inclusive puede dar pelos, puede dar dientes, puede dar grasa. Y esa imagen heterogénea en la ecografía, se las dije hace un rato, es clásica porque en el centro se forma un núcleo sólido, heterogéneo, conocido como el corpúsculo de Rokitansky. ¿Correcto? El corpúsculo de Rokitansky. Entonces, el quiste dermoide, como ves ahí, es un tumor muy característico que es difícil no darse cuenta. ¿Ya? Difícil. Cuando toman la biopsia se ve tejido maduro, ¿correcto? Tejido maduro. Muy bien, ahora vamos al resto. Estos son malignos. Entonces, el disgerminoma, ¿qué cosa pueden saber? O sea, ¿qué cosa pueden preguntarles, perdón? Entonces, en el disgerminoma, ¿ya? Ustedes tienen que recordar que es el tumor maligno germinal más frecuente. Maligno, porque el quiste dermoide era benigno, ¿correcto? El disgerminoma, el saco vitelino, todos los demás malignos son sólidos, acuérdense. Los tumores germinales son sólidos, ¿ya? ¿Qué más? El disgerminoma, ¿ya? En su evolución, ¿correcto? Si les preguntan, es el tumor más frecuente que van a encontrar en una gestante. El disgerminoma es el más frecuente que van a encontrar en una gestante, ¿ya? Este disgerminoma puede asociarse a tumores de la línea media y fuera de la pelvis es el análogo del seminoma en el varón. Es el análogo del seminoma, ¿ya? Muy bien. Este disgerminoma, al ser sólido y germinal, crece muy grande y suele ser unilateral, sobre todo el lado derecho, un solo lado, y es muy friable, o sea, sangra bastante, ¿ya? Bien, vamos al siguiente, el tumor del saco vitelino. El tumor del saco vitelino, ¿correcto? O del seno endodérmico, tiene la característica de tener unas células glomerulares conocidas como los corpúsculos de Schiller-Duval, ¿correcto? Los corpúsculos de Schiller-Duval en la biopsia. Este tumor de saco vitelino es muy friable, es más friable que el disgerminoma todavía, ¿ya? Bien, el teratoma inmaduro es un tumor que expresa bastante tejido nervioso. Para ser teratoma inmaduro expresa bastante tejido nervioso. Porque el teratoma quístico maduro es el que tiene poco tejido nervioso y la mayoría es tejido ectodérmico de la piel o de mesénquima, etc. Entonces, teratoma inmaduro, más tejido nervioso. ¿Qué más? El teratoma inmaduro suele tener también las tres capas, pero es menos quístico, es más sólido. Pero es raro, ¿ya? Antes de pasar al carcinoma embrionario, voy a mencionarles el struma ovari. El struma ovari es un tipo de teratoma que tiene la mitad de su tejido productor de hormona tiroidea. El struma ovari puede producir tirotoxicosis, ¿ya? Bien, el carcinoma embrionario es súper raro, ¿ya? El coriocarcinoma es una tumoración también rara, ¿correcto? Que puede generar un exceso de hormonas y podría manifestarse clínicamente por exceso de hormonas, ¿ya? El coriocarcinoma. Es raro, pero es un dato que tienen que recordar. Muy bien. Y vamos a los estromales. El más frecuente, que es el fibroma, ¿correcto? El fibroma. Entonces, el fibroma es, un dato, es el sólido en la neoplasia benigna ovárica sólida más frecuente, sólida, ¿ya? Este fibroma, como ven, es de tejido no funcionante, o sea, el fibroma viene de acá, del tejido no funcionante, ¿ya? Este fibroma es importante porque es el que se asocia al famoso síndrome de Meigs, síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs es una tríada de fibroma o tumor ovárico más ascitis más derrame pleural. Síndrome de Meigs. Sin embargo, también ocurre síndrome de Meigs en otros tumores sólidos como el de Brenner
o en tumores de la teca como el tecoma, y en esos casos se le conoce como pseudomeix, porque no es de un fibroma originalmente. ¿Ya? Bien, los tumores de la granulosa y los tecomas, estos son tumores, como su nombre lo dice, pero del epitelio funcionante o del estroma funcionante, porque obviamente los tumores de granulosa van a producir estrógenos y los tecomas van a producir andrógenos, ¿ya? O eso quiere decir que los de la granulosa van a producir una pubertad precoz, isosexual, y quizá los tecomas una pubertad precoz pero heterosexual por los andrógenos. ¿Ya? Algunos tecomas producen estrógenos y andrógenos juntos. ¿Bien? Los de granulosa, datito en histología, suelen tener en su tejido unas células arrocetadas alrededor de un hueco, de un antro, entre comillas, como si fueran el folículo de Graf, que se conocen como los corpúsculos de Kalk-Exner. Kalk-Exner, ¿ya? En la granulosa. Y los tecomas, en cambio, son células fibrosas, horizontales, ¿no es cierto?, que no tienen ese centro de Kalk-Exner, ¿ya? Adicionalmente, existen unos tumores conocidos como tumores de las células de Sertoli o Leydig, conocido también como el famoso arrenoblastoma, ¿ya? Son tumores funcionantes estromales, pero que se han diferenciado a gónada masculina. O sea, tienen células de Sertoli, células de Leydig, se conocen como arrenoblastomas. Son altamente productores de testosterona, o sea, generan hiperandrogenismo, virilización severa, marcada. Estos son los arrenoblastomas, ¿correcto? Y cuando combinas un arrenoblastoma con un tumor de granulosa que produce estrógenos, tienes un ginandroblastoma. Ginandroblastoma, ¿ya? Bien. Ahora existen combinaciones más raras. Por ejemplo, cuando combinas un estromal funcionante con un germinal, tienes a los gonadoblastomas. Los gonadoblastomas son de tejido estromal y germinal y estos suelen estar asociados a cariotipos XY. ¿Correcto? Puede ser XY síndrome de Morris, que es la insensibilidad a los andrógenos, o puede ser XY síndrome de Swyer. El síndrome de Swyer es un paciente XY, pero que su Y no puede formar testículos, ¿ya? Entonces, Morris y Swyer es bien asociado a los gonadoblastomas. Los gonadoblastomas suelen crecer, calcifican, son bastante friables y, bueno, comparten características de los estromales y de los germinales. Como ven, hay toda una variedad histológica del cáncer de ovario. Sin embargo, nos falta acá mencionar los metastásicos, la metástasis, ¿correcto? Entonces, la metástasis es un origen del cáncer de ovario, o sea, algún órgano le ha disparado el cáncer al ovario. Entonces, el órgano número 1 que le hace metástasis al ovario es el útero. Es el útero, ¿correcto? El útero le hace metástasis al ovario. Luego tenemos el estómago y el colon, que todos tienen que saber cómo se llama la metástasis del cáncer de estómago de células en anillo de sello o de colon hacia el ovario, el famoso tumor de Krukenberg. Ese es dato, ¿ya? Pero la metástasis más frecuente al ovario viene del útero. El estadio uterino 3A es aquel que ha hecho ya metástasis al ovario, ¿correcto? Bien. Luego también puede haber metástasis de la mama y así de otros órganos también van metástasis al ovario. Sin embargo, el ovario, la metástasis más frecuente que hace es por contigüedad al peritoneo. Entonces, la metástasis más frecuente que el ovario hace, no que le hacen al ovario, sino que el ovario hace carcinomatosis peritoneal, invasión al peritoneo, ¿ya? Por eso el estadio ovárico 2 y 3 se define por su infiltración en peritoneo, ¿ya? Bien. Entonces, ahí abajo les he puesto bien claro que la metástasis principal del ovario es carcinomatosis peritoneal. Segundo lugar, linfática y en tercero, hematógena. Dato: los tumores germinales
sobre todo este de acá y el coriocarcinoma, suelen tener más metástasis hematógena, los germinales. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a conversar del diagnóstico. ¿Cómo llegas, cómo te aproximas al diagnóstico en el caso de un cáncer de ovario? ¿Ya? Entonces vamos a arrancar con la clínica, ¿correcto? Vamos a arrancar con la clínica. Entonces normalmente los cánceres de ovario normalmente son asintomáticos, ¿ya? Son asintomáticos. ¿Por qué? Porque la masa ovárica tiene mucho espacio para crecer. No se olviden que el ovario es un órgano que está dentro de toda la estructura peritoneal, pero es extraperitoneal, ¿correcto? O sea, está envuelto por sus capas peritoneales, pero es fuera del peritoneo, ¿ya? Entonces, tiene harto espacio para crecer. Tiene harto espacio para crecer. Entonces, el síntoma, si lo hubiera, cuando aparece, o es por masa, ¿ya? O es por masa, o es por producción hormonal. Entonces, si hubiera clínica, es porque ya es tan grande la masa que genera distensión abdominal, dolor abdominal, masa palpable al examen físico, ¿correcto? O se infarta, etc. O por producción hormonal te produce estrógenos, andrógenos y se expresa hormonalmente. O inclusive te puede producir tormenta tiroidea, como les dije. Entonces son las dos formas. Por lo tanto, te darás cuenta que los tumores epiteliales y germinales se manifiestan como masa, mientras que los tumores estromales funcionantes se manifiestan hormonalmente, ¿ya? En ambos casos, la manifestación clínica, en el caso de las masas, suele ser una manifestación tardía. Porque para que se palpe, para que duela, ya es porque está bien grande. En cambio, la manifestación hormonal suele ser temprana, porque basta un poquito de secreción hormonal para que dé clínica. Por esta lógica, los tumores epiteliales son de peor pronóstico que los tumores estromales, que te avisan más temprano con sus hormonas. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, la paciente puede hacer clínica general de cualquier cáncer, ¿correcto? Que es la pérdida de peso y la caquexia marcada, sobre todo en quienes, en los mucinosos, les dije, ¿no? Que consumen albúmina, la caquexia. O pueden hacer el famoso síndrome de Meigs, que también te avisa el tipo de tumor al que está. ¿Listo? Bien. Entonces, en una imagen, yo voy a poder demostrar el síndrome de Meigs, como estás viendo ahí. Le he hecho en esta paciente una tomografía y encuentro una masa ovárica, encuentro ascitis y encuentro derrame pleural ipsilateral. Entonces, masa ovárica con ascitis y derrame pleural ipsilateral. Ese es el síndrome de Meigs, una forma fácil de llegar a un diagnóstico. Muy bien. Entonces, la imagen que normalmente utilizamos para el cáncer de ovario, primero es el ecodoppler. Primero, usamos el ecodoppler para establecer los criterios de IOTA. Y una vez que establezca los criterios de IOTA, recién voy a decidir la intervención quirúrgica. Pero la resonancia y la tomografía me sirve cuando estoy sospechando un cáncer avanzado. Cuando ya tengo clínica sistémica y sospecho un cáncer avanzado, la resonancia y la tomografía me dan las imágenes precisas. ¿Listo? Bien. Más adelante vamos a andar en este algoritmo de diagnóstico. Vamos a lo siguiente. En el diagnóstico se le puede pedir marcadores tumorales. Correcto. El cáncer de ovario es uno de los cánceres que más información te aportan sus marcadores tumorales. Por ejemplo, el antígeno carcino o el CA125, ¿ya? El antígeno de carcinoma 125 se asocia a todos los tumores epiteliales, ¿correcto? Entonces, el antígeno CA25 se asocia a los epiteliales y se utiliza para el seguimiento del tratamiento, no para el diagnóstico, sino para el seguimiento del tratamiento. ¿Ya? Muy bien.
El CA19-9 se ha asociado a los mucinosos, ¿correcto? El CEA, el carcino embrionario, se ha visto en varios tipos de los tumores germinales, ¿ya? Lactato deshidrogenasa, acuérdate con D, de disgerminoma. El disgerminoma se caracteriza por marcar lactato deshidrogenasa, ¿ya? Alfa-fetoproteína, acuérdate, tumor del saco vitelino. O también conocido del seno endodérmico. Alfa-fetoproteína, ¿ya? Muy bien. La beta-HCG es clásico del coriocarcinoma, pero también lo puede presentar el disgerminoma y también los gonadoblastomas, ¿ya? Entonces la beta-HCG no es tan específico porque puede estar en un coriocarcinoma, en un disgerminoma o en un gonadoblastoma. Y la hormona tiroidea se le pide al estruma ovari, para la sospecha de estruma ovari. Entonces lo que quiero que recuerdes acá, clave, es CA125 epitelial, CA19-9 mucinoso, lactato deshidrogenasa disgerminoma y alfa-fetoproteína saco vitelino seno endodérmico. Ningún saco vitelino seno endodérmico, estos no producen lactato deshidrogenasa. Y viceversa, los disgerminomas no producen alfa-fetoproteína. Así que la alfa-fetoproteína es un buen diferencial de disgerminoma y de saco vitelino, muy importante. Mientras que la beta-HCG sí lo pueden presentar los coriocarcinomas, los disgerminomas y los gonadoblastomas, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos son en cuanto a los marcadores. Hay otro marcador que es el famoso HE4, que también se ha visto en la sangre, es uno nuevo, que se asocia a actividad de los tumores ováricos, ¿ya? La HE4. Bien. Entonces, vamos a la aproximación diagnóstica, ¿ya? Vamos a la aproximación diagnóstica al algoritmo. Entonces, se presenta a mi clínica una mujer, correcto, con factores de riesgo, con clínica sugestiva de cáncer de ovario. Entonces, inmediatamente lo que debo hacer es hacerle una ecodoppler, ¿no es cierto? Porque en la ecodoppler yo voy a decir, si la masa que encuentre cumple todos los criterios B, si aplicara, entonces es benigna. Pero no debe cumplir ningún criterio M, ¿no es cierto? Habíamos quedado. Entonces, esa es la aproximación diagnóstica. Si la ecodoppler me da un signo M de malignidad, lo correcto es entrar a sala de operaciones para hacer una biopsia por congelación. O sea, un diagnóstico de cáncer de ovario dentro de sala de operaciones. Y en función de este resultado, defino el tipo de cirugía que le voy a aplicar. Y ya después de la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia que le voy a aplicar. Ese es el algoritmo correcto, ¿ya? Entonces, esta primera cirugía que están viendo acá se conoce como first look, la primera mirada, la primera entrada. Y es el factor pronóstico más importante de todos. El factor pronóstico más importante es cuánto de tumor logro operar en la primera cirugía. Porque si luego, después de esta quimioterapia y radioterapia, le hago otra intervención quirúrgica, es el famoso second look, ese ya no es, ¿correcto?, tan protector como el primer first look, ¿correcto? Eso es lo primero que quiero que tengan presente, ¿ya?, en el algoritmo diagnóstico. ¿Está bien, chicos? Bien. Entonces arrancamos. Si la paciente se presenta con esto, a ver, una masa homogénea, correcto, ¿ya? Entonces es unilocular, sí, check. ¿Tiene un componente sólido menor a 7 milímetros? Sí, acá está. Supongamos que todo este componente, vamos a suponer que es menor a 7 milímetros. Check. Muy bien, hay una pequeña sombra, correcto. ¿Es multilocular, regular? No, entonces no aplica. ¿Tiene Doppler negativo? Correcto. Entonces tiene todos los de benigno. Ahora vamos a ver, ¿tiene alguna malignidad?
¿Es sólido irregular? No. ¿Hay ascitis alrededor? No. ¿Tiene 4 papilas? No. ¿Es sólido multilocular gigante? No. ¿Tiene Doppler positivo? No. Entonces no cumple ninguna malignidad. Me ha cumplido todas las Bs que podía cumplir, porque era imposible que cumpla la B4 porque no es multilocular, o no es obligado las B. Las que puede cumplir, si las cumple, bacán, pero no debe cumplir ninguna M. Entonces, esta es una masa benigna, profe. Entonces, si es una masa benigna, tengo dos opciones. O la observo o la opero. Entonces, ¿cuándo observo? Observo cuando tiene menos de 5 centímetros en una premenopáusica o cuando tiene menos de 3 centímetros en una postmenopáusica. Si no cumple estos criterios, lo opero. Entonces, opero los que son más de 5 centímetros en las premeno o más de 3 centímetros en las posmeno. Opero los que tienen marcadores tumorales sugestivos de cáncer. Opero las mujeres con múltiples factores de riesgo, que ya les expliqué. Por eso esta decisión de operar es una decisión individualizada cuando tengo una lesión benigna. ¿Correcto? Benigna. Sin embargo, imagínate que tu paciente tiene esto. Entonces el paciente, al ojo nomás, voy a hacer con otro azul, tiene una lesión sólida, no doc, porque esta es una lesión heterogénea. Todo esto que estoy marcando adentro es el quiste y lo demás es sólido. Entonces, ¿es sólida? No. ¿Tiene ascitis? Acá parece que hay ascitis. 4 papilas, no. Tiene una superpapila gigante de componente sólido. ¿Ya? Que eso también clasifica porque el componente sólido es mayor a 7 milímetros. Entonces no cumple esto porque es mayor a 7 milímetros. O sea, es unilocular, sí, aparentemente, pero no cumple el segundo criterio de B. ¿Deja sombra? No deja sombra. ¿Correcto? ¿Es multilocular regular? No, este no es. Y el Doppler, ¿cómo está? El Doppler está positivo. Porque están, miren, esto que están viendo acá es un Doppler positivo. Entonces, por todas estas razones, este es un tumor que cumple 2 criterios M, tiene 2 criterios M de malignidad, correcto, está clarito, y no cumple 3 criterios B de benignidad. Entonces, por obvias razones, este es un tumor maligno. Entonces, el ginecólogo, al tener esto, sí o sí va a tener que pedir dos cosas. Primero, vamos a pedir marcadores tumorales para tener una medición basal. No es para hacer diagnóstico, es para tener una medición basal de cómo está. Y segundo, vamos a pedir una biopsia por congelación dentro de sala de operaciones para ver si de verdad es un cáncer, porque puede ser un tumor borderline, que no es cáncer, es borderline. Puede ser un tumor quístico benigno con esas características ecográficas, mala suerte. Entonces hay que entrar a sala y hacer una biopsia por congelación dentro de la sala. Es el first look. Entonces agarran a la paciente, la operan, sacan un pedazo de tejido o sacan todo el anexo, todo el ovario, lo que fuera, y lo mandan al patólogo. El patólogo ese mismo rato, mientras la paciente está con el vientre expuesto por la cirugía, ese mismo rato el patólogo lee. Por eso lo mandan en los hospitales, han visto, por un tubito a patología. El patólogo ya está esperando, hace su lectura y dice es un borderline, es un cáncer, es benigno. Entonces regresa la información al ginecólogo y en función de eso el ginecólogo decide. Entonces si es benigno puede optar por una quistectomía o anexectomía unilateral si es una mujer joven que quiere tener hijitos. Si no quiere tener hijitos, una anexectomía bilateral para no correr el riesgo a futuro ni en el otro ovario. ¿Ya? Igual si fuera postmenopáusica. Si es un tumor borderline, se recomienda intervenir, correcto, y darle luego quimioterapia la mitad de ciclos. Y si es un tumor ya confirmado, maligno, invasivo, se recomienda intervenir quirúrgicamente y completar 6 ciclos de quimioterapia. ¿Ya? Entonces, el tratamiento, si es que ya está demostrado que es un cáncer, es la cirugía más la quimioterapia. ¿Ya? Bacán. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito más a detalle el tratamiento. Entonces, el tratamiento del cáncer de ovario de todas maneras necesita
el estadiaje. El estadio, ¿correcto? Entonces arrancamos. Se llama estadio 1 cuando está confinado a los anexos, ¿correcto? Se llama estadio 2 porque ya salió a órganos contiguos de la pelvis, incluido el peritoneo. Se llama estadio 3, ¿correcto? Porque ya salió fuera de la pelvis. Y 4 porque ya está. 3, ¿correcto? Porque ya ha salido fuera de la pelvis. O sea, al abdomen. Y 4 porque ya estás en órgano distal. ¿Ya? Entonces vamos a andar. Acá el dibujo debería ser pues que ha agarrado ganglios abdominales, ¿no? Se ha ido. Esto no quiero que los confunda, ¿ya? Este dibujo está mal acá. Acá tiene que ser el tumor ovárico que ha salido hacia el abdomen, ¿ya? Fuera de la pelvis, o sea, abdomen. ¿Ya? Olvídense de este azul que está acá. Ya, olvídense. Ya, sorry. Esto tiene que ser dibujado hacia afuera. Hacia afuera. Muy bien. Entonces, de todos estos, quiero que recuerdes, si ya está en un órgano distal como pulmón o está ya en un órgano sólido del abdomen, ya es manejo paliativo. Si está ya fuera de la pelvis, correcto, el manejo también es paliativo mal pronóstico, ¿ya? Si ya ha agarrado peritoneo pélvico, como estás viendo acá, u órganos de la pelvis, recto, vejiga, también el manejo es de mal pronóstico, el manejo es paliativo de mal pronóstico, ¿ya? Así que el cáncer de ovario es bastante agresivo. Por lo tanto, nos vamos a quedar conversando del estadio 1. Estadio 1 significa que está confinado al anexo o al ovario. Eso significa que la cápsula está intacta, ¿correcto? O sea, que la cápsula, o mejor dicho, que el peritoneo no está tomado. O sea, el término correcto del estadio 1 es que está confinado al anexo y al ovario y por ende el peritoneo per se no está tomado. No hay implante peritoneal. En cambio, el estadio 2 es porque se ha demostrado que hay un implante peritoneal en el peritoneo pélvico o en otro órgano pélvico, ¿ya? Bien, entonces, entendiendo esto, el estadio 1 se divide en 1A cuando está confinado a un solo lado. Si está en los dos lados, 1B. Pero en ambos casos, 1A y 1B, la condición es que el tumor tenga la cápsula del ovario ok, que no esté comprometido la cápsula, ¿ya? En cambio, se llama estadio 1C, al que están viendo acá, 1C, porque ya está comprometido la cápsula o es un tumor de superficie, ¿ya? Entonces, este 1C tiene una subdivisión en 1C, 1C1, 2 y 3. ¿Correcto? Entonces se llama 1C1 cuando la cápsula se ha comprometido, pero durante la cirugía. O sea, el cirujano la rompió. ¿Ya? Y se llama 1C2 cuando la cápsula ya estaba rota antes de la cirugía, ya estaba tomada, pero cuando le hacen Papa Nicolau al lavado peritoneal sale negativo para células malignas. Y el 1C3 es cuando ya estaba comprometida la cápsula, pero le hacen lavado y sale Papa Nicolau positivo. Ojo, un Papa Nicolau positivo no significa que ya hay implante, significa que hay células malignas, pero no que hay implante. Entonces, ¿por qué es importante esta lógica? Porque las mujeres que tienen estadio 1A y estadio 1B sin factores de riesgo adicionales y con un grado de diferenciación, grado 1, del cáncer de ovario, entonces podemos optar por cirugía sin quimioterapia, ¿correcto? Podemos hacer cirugía sin quimioterapia, ¿ya? La cirugía puede ser desde una anexectomía hasta una anexectomía bilateral, ¿ya? O puede ser una anexectomía bilateral con histerectomía radical, con linfanectomía
en los casos donde haya demasiado riesgo, correcto, avanzado, pues, ¿no? Factores de riesgo. Asumiendo que no hay factores de riesgo, una cirugía simple sin quimio es suficiente. Pero cuando ya está en un estadio 1C, entonces al tratamiento quirúrgico ya hay que hacer el paquete completo. O sea, una salpingoforectomía bilateral, con histerectomía radical, con linfadenectomía, ya con omentectomía parcial o infracólica. Puede haber apendicectomía si es que es un tumor mucinoso, linfadenectomía paraórtica, pélvica, o sea, una cirugía más completa. ¿Ya? Entonces, en los estadios 1A y 1B con factores de riesgo o grado tumoral avanzado, cirugía completa. En los estadios 1C, cirugía completa. ¿Ya? Entonces se saca en bloque, recuerde, los dos anexos, anexectomía bilateral. El útero y la cúpula vaginal, histerectomía radical. Los ganglios, linfadenectomía pélvica y paraórtica. El epiplo, omentectomía infracólica o la omentectomía parcial infracólica. Y si el tumor fue mucinoso, apendicectomía. Le sacan todo. ¿Ya? Bacán. Y finalmente, si es que ya estamos frente a un 3 con Papa Nicolau positivo, es altamente recomendable hacerle sus ciclos de quimioterapia. ¿Ya? Con cisplatino, plaquitaxel, pero sus ciclos de quimioterapia. En el 2 y el 1 puede que requiera la mitad de ciclos o puede que no le den ciclos. Eso ya es una decisión individualizada. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa es la lógica. En el estadio 2, 3 y 4 arrancas de frente con quimio. De frente con quimio. ¿Ya? Y después le haces la cirugía de rescate. No se olviden que en la primera cirugía, en esa que hicieron para el diagnóstico, en la primera cirugía, que fue la biopsia por congelación, si se llega a dejar menos de 2 centímetros de tumor sólido, una buena cirugía, ese es el factor pronóstico más importante en este cáncer. ¿Ya? Así como el cáncer de mama era la toma de ganglios, así como el cáncer de cervix era el tamaño de invasión, acá el principal pronóstico es cómo queda la paciente después de la primera cirugía, después del first look. ¿Ya? Eso es un dato que deben recordar. Bien.